Bueno, bueno, simplemente el tema, como me decía Luciano el otro día, ya dejó de ser el tema. Hace 3 semanas era el tema, pero estas cosas caminan muy rápido. En el medio apareció Gutiérrez, apareció, bueno, ahora el encuentro este, ¿cómo se llama? Juntos por el Cambio con el gobierno. Todos los días pasan cosas nuevas y a un ritmo impresionante. Eh, simplemente creo que más o menos conocen todos a los tres, digamos, disertantes, así que yo no tengo mucho más que decir. En todo caso, si al final corresponde, diré alguna cosa, pero eh, estoy más para escuchar que para hacer ninguna referencia del tema. Así que bueno, adelante Osvaldo. Bueno, recién escuchaba muchas gracias, antes que nada, ¿me escuchan bien? ¿Me Sí. escuchan la voz? Sí, sí. Muchas gracias por la invitación a todos los colegas, amigos, algunos hace mucho que no los veo, pero los sigo queriendo. Eh, Recién escuchaba en los prolegómenos de la reunión que noto como cierto aire de que lo de Vicentín ya pasó, ya hay otros temas. Y lamento decirles que me parece que no tienen buena información suficiente. Seguramente acabo de llamar hace un rato para ver cómo están las negociaciones, pero en Santa Fe se sigue negociando intensamente. Lo que pasa es que la negociación va por el lado de Perotti ahora, ¿no? Perotti con una alianza con la Asociación de Cooperativas Argentinas y otros actores, y el gremio de aceiteros, etcétera, etcétera, están avanzando judicialmente, y según mis fuentes informadas, ellos calculan que en agosto pueden lograr el control de lo que era Vicentín. Así que el tema me parece que para nada desapareció, sino que está encauzado por otras vías. Por supuesto, vías judiciales y hay toda una negociación con el Poder Judicial Provincial, el gobierno provincial y las fuerzas locales. Entonces, me parece que va por ese lado. Antes que nada, ¿cuánto tiempo tengo para poner? Quedamos en 15 minutos cada uno, después hay un largo espacio para preguntas y comentarios. Voy a ser lo más breve posible. Entonces, primero el tema me parece que está latente. Ahora, la complejidad del tema es que, no sé si muchos saben, que ya desde marzo de este año, Vicentín pertenece mayoritariamente al grupo Glencore, el grupo suizo Glencore. Ya el control de la familia Vicentín es un 33% de la planta. Y de hecho Glencore quería ahora quedarse con la totalidad, y es lo que frenó el juez. Entonces, ahí hay un proceso muchísimo más complicado y hay muchísimos actores incidiendo, ¿no?, sobre el tema. Ustedes vieron que el otro día no solo tuvo la manifestación contra la expropiación, sino que el gremio de aceiteros ya se movilizó con su movimiento sindical también para conseguir la expropiación, porque ellos son parte de la posible alianza, de los posibles beneficiarios con una acción de este tipo. Es, por supuesto, una cuestión muy tentadora, porque esto maneja una cantidad muy grande de recursos, y no creo que sea tan simple la solución, ¿no? Porque, digamos, está la propia justicia, está bastante, el tema está como trabado, pero no ha desaparecido, por haber desaparecido de la... Esta es una mirada muy porteña, que imagina que todo lo que nos pasa estrictamente en las cercanías de casa del gobierno, del Congreso, que no existe. Sin embargo, el tema me parece que sigue avanzando. Entonces, yo creo que habría que tener presente esto. Segundo, habría que tener presente, que es lo interesante de este fenómeno, porque Vicentín da toda la historia de Vicentín, ¿no? No me refiero a la vieja historia de la familia o del grupo local que consigue un crecimiento extraordinario, sino la cuestión política, ¿no? Ustedes recordarán que Vicentín, todo su proceso de expansión, entre otras cosas, tuvo dos visitas
expresidenta Cristina Kirchner muy elogiosa. Una cuando ella fue a la inauguración de la planta en Avellaneda Resistencia, donde participó, y en su momento cuando se amplió fuertemente la planta, y tuvo palabras muy elogiosas, lo mostró como un modelo de expansión de la agroindustria nacional. Ahí se acordarán que en su momento, típicas sus gracias, dijo porque Vicentina había comprado algodonera Estrella y ella exigió ser participación porque ella era gran consumidora de los discos para la cosmética, entonces exigió ser socio del emprendimiento. Eso fue en el 2007, y después en el 2014, cuando hay una asociación muy fuerte con Glencore y ponen la gran planta exportadora también de oleaginos, de biocombustible, en la zona de Timbúes, San Lorenzo, también ella ahí hace un discurso también muy fuerte, hablando de un modelo para la agroindustria, etcétera, etcétera. Esto es bastante notable en cuanto a los sectores, de lo que se dijo y de lo que se dice ahora y demás, ¿no? Entonces, no quiero entrar en detalle porque algunos de los colegas tienen mucha más información específica del proceso económico y demás. Son ellos, me parece, los que pueden aportar algunas cuestiones. A mí me gustaría, dado que yo estuve muy metido en su momento en el conflicto agrario del 2008, y publiqué mucho sobre eso, participé con las organizaciones agrarias, etc. Me gustaría referirme a 2 o 3 cosas que vinculan eso en términos políticos con la situación actual, ¿no? Ha pasado mucha agua bajo el puente, pero nada desaparecido de la memoria de los actores, de uno y otro lado. Por supuesto que en el sector agropecuario, las continuas medidas de ida y venida del Estado Nacional van provocando sensaciones de malestar muy fuertes, y además en un momento donde volvieron a ponerse más fuertes retenciones, y hay una serie de dificultades. Más, o sea que por un lado hay un sector que se siente por un lado más fuerte y tiene más claramente identificado, mucho más que cuando se inició el conflicto de 2006-2007-2008, contra quién va a luchar. Y por otro lado es como, digamos, una cosa que ahí está bastante firme, y creo que se va a mantener firme. Y por otro lado, hay un sector bastante notablemente agresivo de las filas del kirchnerismo, que mantiene una posición ideológica, política muy antiagraria, ¿no? Por todos lados, de las declaraciones de todo tipo, no solo de su gente madura, sino de los núcleos duros del kirchnerismo y las acciones, ¿no? No hay que subestimar lo que ellos han logrado desatar con este proceso de la rotura de los hilos bolsa y otras acciones vandálicas. Son parte no se hacen de casualidad, ¿no? Lo hacen cuadros locales, lo hacen sectores que tienen una mirada muy antiagraria que se mantiene en el tiempo y que divide también, aún dentro de los pueblos. No todo el mundo está con el productor agropecuario, también hay sectores, depende del tamaño de las ciudades intermedias, pero del movimiento sindical, etcétera, y el sector del peronismo, que tiene una mirada también antiagraria. Entonces aquí se está incubando, me parece, nuevamente un proceso que tendrá características distintas. Habrá que ver cómo se termina resolviendo desde el punto de vista de los actores, del lado del malestar del sector agrario por un lado, y por otro lado de una ofensiva. Ahora, en esta ofensiva hay actores de muy diversa naturaleza, por eso yo decía al principio que todo lo que se está incubando en la provincia de Santa Fe, con actores locales, etcétera, porque claro, es muy tentador, ¿no? Todo el complejo Glencore-Vicentín es una cosa muy grande. Al mismo tiempo, Glencore es demasiado grande en Argentina, no es que tiene solamente eso, tiene un montón de inversiones en un montón de empresas importantes. De hecho, está ligado también al grupo BlackRock, que también financia inversiones del grupo Glencore y demás. O sea que acá hay un montón de actores financieros, comerciales, de diversos tamaños. Además, han quedado involucrados en esta crisis financiera
muchísimos actores de diversas naturalezas, ¿no? Intermediarios, copiadores, cooperativas que compraron grano, productores. O sea que es realmente una cuestión bastante compleja. Mi sensación es que esto va a seguir, que se va a incrementar. Las últimas declaraciones de Cristina y de Alberto Fernández creo que no son casualidad, eso es su estilo. El año pasado, cuando salió el libro de Cristina Sinceramente, me tocó en la Feria del Libro, hubo, además de la presentación de ella, que fue la más importante, yo también fui llamado a hacer un comentario. Me invitaron a la feria a hacer un comentario sobre el libro, y bueno, por eso leí el libro entero. No creo que la totalidad de los que están presentes lo hayan hecho, pero si recuerdan el libro, ahí verán que ella identifica claramente, cuando habla del agrario, desde una posición que sigue siendo muy provocativa, sin el menor esbozo de autocrítica, sigue planteando que el centro del conflicto agrario del 2008 fue el enfrentamiento con, ella dice, los pool y los grandes grupos agroindustriales, ¿no? Si bien ella es bastante cínica cuando trata de definir actores en beneficio de su discurso, de todas maneras esto parece ser como una obsesión, ¿no? Y uno podría decir, bueno, la obsesión en los políticos, en la que no tiene mucha importancia. A mí me da la sensación que era una persona. Cuando yo trabajé para el Estado Nacional hasta el año 2010, hicimos un proyecto de la ley de arrendamientos. Mi contraparte en ese momento era el amigo Delgado, que figura ahora como posible interventor de Vicentín, que es un tipo muy brillante del INTA, y teníamos un grupo muy importante. Y trabajamos como 8 meses haciendo un proyecto de ley que cuando llegó a la Cámara fue el kirchnerismo, lo bajó, su propio proyecto, bajó y apoyó una Federación Agraria Argentina con la ilusión de romper en ese momento la mesa de enlace. O sea que está claro, para ella el orden de prioridades es siempre político, instrumental, no tiene nada que ver con el contenido. Y yo siempre tengo una anécdota presente que me dio la sensación cómo se manejan los otros actores en relación al poder y a ella. En ese momento yo recuerdo que el secretario de Agricultura, una vez que le entregamos el proyecto, me dijo, ¿por qué no me haces un artículo adicional por las dudas? Ese artículo adicional iba en una dirección absolutamente opuesto al sentido de la ley, que de alguna forma señalaba en esencia que el sistema de arrendamiento del argentino era bueno, flexible, que beneficiaba a la producción, etc. Y le digo, ¿cómo? En un sentido, sí, porque hay que hacer, yo creo que ella piensa distinto, y ahí me di cuenta. Después en una negociación que me tocó participar por vía de negociación del conflicto, que ella realmente desde el poder inspiraba un temor pánico en los funcionarios, ¿no? Que tenían miedo verdaderamente, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto esto se mantiene y demás, pero me da la sensación que que esto funciona dentro del kirchnerismo claramente, pero también en fila más amplia del gobierno. Y Fernández, que en esa época del conflicto tenía una posición efectivamente de negociación, también él retrocedió varias veces cuando ella le frenaba todos los intentos que había y lanzaba a los más morenos a la cancha y demás. Entonces, ahí hay actores que tienen viejos rencores, hay actores que quieren participar por el tamaño de la torta que implica todo el tema de Vicentín, y puede esbozarse, yo no digo que necesariamente. Son situaciones muy distintas, hay que ver cómo queda el país, en fin, hay otras prioridades, pero esto es como una cosa que está latente. Yo no subestimaría en términos políticos hasta dónde se puede avanzar acá en un conflicto. Daría la sensación que no le sobran muchas fuerzas al gobierno central. Pero habrá que ver, en política nunca está nada dicho, ¿no? Así que yo abriría desde este lado, más que referirme, tengo muchísimo material sobre la historia de Vicentín, por qué el grupo suizo terminó tomando el control de la empresa, qué pasó con toda la crisis financiera que desarrolla, que tuvo mucho que ver con la política del gobierno nacional, y qué pasó con el esquema de comercialización, que encaró no solo Vicentín, sino otros grupos, con el dinero de los productores y demás, y con todos los juegos financieros que se hicieron, con las altas tasas de interés y demás, que finalmente llevaron más la derrota electoral que paralizó créditos internacionales y otros temas, que paralizó de alguna forma y generó esto que ellos llaman el estrés financiero. Pero en realidad tiene mucho que ver, me parece, todo eso es otro tema que se podría entrar muy
detalle, pero eso ya fue historia. Ahora lo importante es qué va a pasar con los actores actualmente y cómo se va a desencadenar esto, ¿no? Pero hay un material enorme ahí para ver también a la luz del caso Vicentín y del caso del sector agroexportador argentino, las dificultades que tienen los grupos nacionales de poder mantenerse en un sector que tiene un gran peso de las compañías internacionales, que tiene muchísimo más espalda, recursos, etcétera, como para no quedar atrapado por las vicisitudes de la economía nacional argentina y los movimientos estrafalarios desde el punto de vista financiero, etcétera, etcétera, que nosotros tenemos, ¿no? Así que tiro estas 2 o 3 ideas para arrancar el debate. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Bueno, le cedemos a Jorge Cincunegui para que haga su exposición, su comentario. Tenés que abrir el micrófono, Jorge. ¿Hola? Tenés que abrir el micrófono, pues abajo, a la izquierda, hay un... Acá ya está. Un segundito que voy a compartir pantalla. Bueno, ¿están escuchando bien? Sí. Perfecto. Bueno, Macanudo. Perfecto. Básicamente, bueno, yo voy a tratar de hacer un raconto de la situación general en que han evolucionado estos grupos, no solamente Vicentín, sino que también tenemos 3 o 4 casos más de empresarios nacionales que han estado trabajando en este sector, es decir, los Urquía, los cordobeses, los Moreno acá en Bahía Blanca, que ahora es Glencore, el viejo grupo de Bunge y Born, que tenía Molinos de la Plata, Río de la Plata, y que ahora es de Pérez Compán, y varios grupos así medianos e importantes, pero lógicamente también se caracteriza por tener una muy fuerte participación de multinacionales. Bueno, básicamente la idea general es, recordemos la tradicional... el tradicional esquema de etapas del desarrollo argentino, bueno, la etapa agroexportadora, tierra, inmigrantes y ferrocarriles, es decir, recursos naturales, trabajo e inversiones y capital, el estancamiento 1930-1952, yo pongo intencionalmente 1952 porque después de todo un proceso de gran crecimiento de la producción agropecuaria, 1952, tanto por una sequía como por las políticas del peronismo, presenta un nivel bajísimo de producción agropecuaria. Los granos de la pampa húmeda solamente se produjeron 12 millones de toneladas. Pero de los 50 hasta nuestros días hay una fuerte recuperación agrícola y se crea una agroindustria aceitera que existía de una manera muy incipiente antes de esto, pero básicamente crece muchísimo en el periodo posterior. Esta última etapa, es decir, es el proceso que conocemos de interacción entre el agro y la promoción de la industrialización doméstica o industrialización sustitutiva de importaciones, en que la industria doméstica crece vía incentivo al consumo que, por ejemplo, de una manera bastante continua, ha provocado un deterioro del tipo de cambio real. Es decir, para que crezca la industria doméstica que compra los insumos en el exterior, entonces le conviene más tener un tipo de cambio menor, además eso incentiva el consumo a nivel doméstico, pero eso perjudica al agro. Cuando el agro ya no puede proveer los dólares, se producen las crisis, se devalúa y continúa en ese ciclo de marcha y contramarcha tan típicamente argentino, que en algún momento pensamos que se había superado, en el sentido de que la agroindustria
tenía una dinámica que le permitía generar una enorme cantidad de recursos. Por ejemplo, la primera década de este siglo, el 2000 al 2010, se calcula, se estima que se han generado vía mayores precios en los mercados internacionales, se generó una masa de 150.000, 160.000 millones de dólares que lamentablemente, o no lamentablemente, es decir, parte fue a gasto social, pero podría haber sido utilizado de una manera más dinámica en el crecimiento de Argentina. Acá hay una oportunidad externa que se produce en esta primera etapa, en esta última etapa, perdón, que es un hecho bastante poco difundido a nivel nacional, que es la rueda Dillon de 1962. La rueda Dillon es una de las famosas ruedas, la rueda de Uruguay últimamente. La rueda Dillon es una rueda de negociación dentro del GATT, del Acuerdo General de Tarifas a nivel internacional. En la rueda de Dillon se produce un hecho fortuito que es muy importante para la economía argentina, y es que los europeos acceden a liberar la entrada a su mercado doméstico de productos derivados de las oleaginosas. Específicamente, ellos abren la puerta a la entrada sin tarifas de harinas proteicas o pellets de girasol, pero principalmente de soja, y es un producto que secundariamente afecta de una manera muy positiva a la Argentina, pero que realmente lo genera la presión norteamericana, que está interesado en entrar en el mercado europeo, que en ese momento es una economía que está creciendo, que está aumentando los niveles de ingresos por habitantes y que está consumiendo mucho mayor cantidad de carne, de tal manera que precisa alimentar a su ganado. Eso quiere decir que de golpe se crea un mercado a nivel internacional para el poroto de soja, para el aceite y fundamentalmente para las harinas proteicas. Por el otro lado, hay una oportunidad interna, que es un caso muy especial de nuestro país, en que siempre estamos hablando de la necesidad de políticas de largo plazo, políticas de Estado estables. Bueno, en el caso de los oleaginosos se produce lo que se llama el diferencial arancelario, es decir, prácticamente durante casi 40 años en Argentina se ha penalizado, últimamente estaba en el 3%, 3,5%, se ha penalizado la exportación de la materia prima, favoreciendo a la exportación de los productos procesados, es decir, de los aceites y de las harinas proteicas. Para exportar, los aceites y las harinas proteicas tienen un 3, un 3,5% de retención menos que el poroto de soja o la semilla de girasol. Ese 3% es muy importante, es decir, son industrias masivas en las cuales se procesa y se exportan millones y millones de toneladas. Por lo tanto, la racionalidad de la industria es una pequeña ganancia sobre un gran volumen. Por eso el diferencial arancelario ha sido tan importante. Simultáneamente, también esta última etapa tiene toda una serie de acontecimientos que favorecen al desarrollo agropecuario. Se termina resolviendo el problema del congelamiento de arrendamientos, que ya era un problema de la primera época de la agricultura de exportación, en que estaba muy concentrada la propiedad de los campos y que los agricultores llegaban a la producción mediante el arrendamiento de las tierras. Bueno, todo ese proceso se termina resolviendo para fines de los 70. La tecnología comienza a ser adoptada de una manera masiva, es posiblemente el sector que más ha incorporado tecnología en las últimas décadas, y realmente nosotros estamos, en términos de producción agropecuaria y en términos de molienda de oleaginosos, estamos con tecnología similar a lo de los países desarrollados,
e inclusive en la parte de molienda de oleaginosos, la tecnología argentina supera a la tecnología promedio, por ejemplo, de las moliendas en Estados Unidos. Son inversiones posteriores a las principales inversiones norteamericanas, y eso ha hecho que, por ejemplo, las plantas argentinas tengan una tecnología muy de frontera. Hay un proceso de inversión muy grande en nuevas plantas de molienda. Nosotros tenemos capacidad para moler 60, 65 millones de toneladas de poroto, de soja y de otros productos oleaginosos como algodón, maní o girasol, o colza también. Eso genera también el hecho de que no solamente están los exportadores yendo a comprar materia prima, granos para exportar, sino que también empieza a haber un sector industrial de procesamiento importante, hace que exista un aumento muy grande en el mercado de oleaginosas, y además, un punto importante, existe prefinanciación de exportaciones que permiten financiar la producción e inclusive los proyectos de inversión. El sector y la empresa, bueno, es un sector que ha tenido un crecimiento muy volátil, con crisis, pero un sector que ha crecido de una manera muy sostenida en el tiempo. El origen de la empresa, similar al de los Urquía y al de los Moreno, en Córdoba y en Bahía Blanca. En este caso, es una empresa que empieza como acopio y finalmente se termina pasando, integrándose en la actividad industrial, y además con una historia relativamente muy extensa. Tiene 90 años de existencia Vicentín, Moreno tendría ahora más de 100 prácticamente, los Urquía también algo similar. Desde el punto de vista de estructura, conducta y desempeño, los criterios así tradicionales de análisis de organización industrial, ¿qué es lo que podemos decir? Desde el punto de vista de estructura, la localización de esta industria es ya sea tendiente a el lugar donde se producen las materias primas o cercano de los lugares de concentración, que son generalmente los puertos. Por eso es muy importante el sistema que se ha creado alrededor del río Paraná. La infraestructura es una infraestructura en que se han creado una gran cantidad de puertos con una tecnología muy adecuada. Posiblemente hay todavía un punto débil, que es el transporte terrestre. La logística de transporte terrestre todavía es relativamente cara, con un uso subóptimo del ferrocarril. Y finalmente la escala. Es decir, la escala es muy importante como un factor económico en esta industria. Por ejemplo, en los 80, en los 90 era usual una planta que molía hasta 2.000 toneladas por día. Ya ahora, en la actualidad, hay plantas que están moviendo 20.000 toneladas, o sea que prácticamente en 30 años se ha multiplicado por 10 la escala usual de operación de las plantas oleaginosas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Entonces, que son grandes empresas con localizaciones bastante dispersas en el espacio, es decir, con efectos muy interesantes a nivel de desarrollo de pueblos medianos, como en el caso de Deró, General Cabrera, Avellaneda y Reconquista, lugares que han logrado mantener el crecimiento demográfico y además han creado otras actividades. El segundo punto, la conducta. ¿Cuál es la conducta habitual que tiene una empresa oleaginosa? Bueno, acá lo que manda es el margen de molienda. El margen de molienda es la diferencia que queda cuando uno vende los productos, es decir, el aceite y la harina de trigo, y le descuenta a eso la semilla, la materia prima, se va a encontrar que prácticamente la semilla puede ser el 90-95% de los costos totales, los costos variables fundamentalmente. Entonces, cuando se trabaja el negocio de un Vicentín, no es los 3.000 o 4.000 millones de dólares que exporta, sino que es los 15 dólares o 20 dólares que tiene de margen de molienda,
y cómo va a hacer para con esos 15 o 20 dólares pagar la molienda, pagar, financiar stocks a lo largo de todo el año y lograr desarrollar una buena logística de exportación. Por lo tanto, es un negocio afinado, no es un negocio de enormes volúmenes de ganancias en relación a otras actividades, sino que es un negocio de algunos pocos dólares por tonelada en una gran cantidad de toneladas. La conducta de los industriales argentinos, a diferencia de los industriales de otros lugares del mundo, evidentemente, tal como ha dicho Osvaldo ya, el factor financiero es muy importante porque en un lugar, en una industria en la cual es posible conseguir financiaciones a veces de 3, 4,5% anual en dólares, en créditos de corto plazo, existe una tremenda tentación en las situaciones de crisis financiera en que tenemos tasas de interés en moneda doméstica muy elevadas, existe la tentación de hacer bicicleta financiera y ha sido una parte importante a lo largo del tiempo de la rentabilidad de estas empresas. Finalmente, el desempeño. Yo lo veo de una manera bastante positiva, en el sentido que han logrado tener un sector relativamente rentable, con salarios de muy buen nivel, es decir, es una industria que tiene remuneraciones relativamente elevadas, ha crecido de una manera sostenida en el tiempo, es decir, y muy importante, y ha adoptado tecnología de punta. Y finalmente ha logrado una cosa difícil en Argentina, ha logrado tener acceso a financiación relativamente rentable. Desde el punto de vista entonces de análisis de estructura, conducta y desempeño, nosotros podemos decir que es una industria sustentable y de crecimiento sostenido en el tiempo. Es decir, la industria no crece solamente cuando las regulaciones generan restricciones importantes para el crecimiento de la producción de materia prima, por ejemplo. Recuerden que en el 2007 ya estábamos casi alrededor de los 100 millones de toneladas de granos entre cereales y oleaginosos, y que prácticamente seguimos con los 100 millones de toneladas de grano desde el 2007 hasta el 2015. Es decir, fue una etapa en que se estancó el crecimiento de la producción agropecuaria y consecuentemente el sector agropecuario no creció demasiado. Les señalo eso de que realmente no ha crecido, considerando la vieja definición del total de granos y de cereales y oleaginosos, que no consideraba los 15 millones de toneladas de maíz que se cosechaban como forraje o se dejaban en el campo. Si no consideramos eso, se ha mantenido de manera constante a lo largo del tiempo y solamente crece cuando de nuevo se liberan un poco las restricciones y se logra eliminar las restricciones a la exportación que ha sabido crear Guillermo Moreno en su momento, ¿no? Bueno, en el 2019 tenemos una crisis que es fundamentalmente financiera. Creo que en esa crisis ha tenido que ver mucho el aumento de la incertidumbre producto de las PASO, en la cual evidentemente los Vicentín habían jugado bastante dinero para el lado del oficialismo de aquel entonces, pero siempre respetando una política que creo que claramente se ha mantenido siempre realizando aportes a distintos grupos políticos. Entonces, mucha producción que estaba depositada con los industriales y con los exportadores, los productores pudieron comenzar a fijar precios. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo te entregué mi mercadería en depósito, bueno, te la quiero vender al precio de ahora. ¿Por qué? Porque en definitiva estaban anticipando una nueva 125 o algo de ese tipo. Es decir, las PASO tuvieron un efecto desestabilizador. Ahora, ¿por qué Vicentín y no alguno de los otros? Las multinacionales tienen acceso a créditos internacionales en mejores condiciones todavía
que los que tiene la industria nacional. Por ejemplo, las norteamericanas tienen acceso al mercado prime norteamericano, que todavía puede llegar a ser hasta más de más bajas tasas de interés que el mercado que va la prefinanciación de exportaciones. Y hay otros grupos que supieron ser más conservadores y más cuidadosos, los Urquía, los Pérez Compán, etc. Pero los argumentos... Jorge, sí. yo veo que ahí, porque además me mandaste tus ideas, están todos los argumentos de la discusión. Como ya pasaron los 15 minutos, yo dejaría esto para la conversación posterior, si te parece. Así escuchamos a Luciano. Perfecto, de acuerdo. Ya, ahí tienen los argumentos, simplemente los argumentos en discusión. Creo que los principales: expresa testigo, concentración, comportamiento dudoso, exceso de financiación y soberanía alimentaria, son criticables y no son muy aceptables desde el punto de vista de análisis. No, va a ser interesante que luego lo comentes en detalle, ¿no? Luciano, si podés sacar, Jorge, Ahí está. Ahí estamos. Bueno, ¿sigo yo? Don Luciano. Perfecto. Bueno, primero agradecer al Club Político Argentino por esta invitación. La verdad que para mí es un honor poder hablar ante ustedes sobre un tema que a pesar de nuestra charla con Luis sigue siendo relevante. En este momento es tapa de Clarín.com una declaración del presidente Alberto Fernández respecto a Vicentín, en donde argumenta que se equivocó en la lectura política, no en sus objetivos. Ahora voy a hablar de eso. Así que, primero una aclaración de orden político, por decirlo de alguna forma. Voy a hablar como diputado opositor y por tanto voy a tratar, obviamente, de mantener la mayor honestidad intelectual de mis apreciaciones, pero seguramente voy a perder la moderación política que mostraron Eduardo y Jorge, así que desde ya pido disculpas por anticipado si con esto hiero alguna susceptibilidad del público imparcial. Yo creo que el plan de apropiación del conglomerado de empresas Vicentín, digamos, lo primero que hizo fue pulverizar el mito de la esperanza blanca que para muchos sectores del establishment económico y de la sociedad representaba Alberto Fernández. Me parece que de alguna forma dejó en claro que el juego de policía bueno, policía malo, que tan hábilmente desplegaron durante la campaña Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, quedó esta vez bastante indisimulado, ¿no? Con una posición mucho más monolítica de lo que serían el ala dura y el ala blanda, en teoría, del gobierno nacional. Lo segundo que mostró, a mi criterio, es que el gobierno de Alberto Fernández no tiene un rumbo de reconstrucción económica construido sobre la base de la moderación. Y en mi lectura, si Alberto Fernández, con niveles de aprobación cercanos al 80%, no logró, ni todavía logra, frenar o moderar la agenda del Instituto Patria, mucho menos podía hacerlo, puede hacerlo con los niveles de aprobación más acotados que seguramente va a tener a la salida de esta crisis económica y social que ya estamos atravesando. Y de alguna forma eso quedó, me parece, muy claro en lo que fue la puesta en escena del anuncio de la expropiación de Vicentín, que a mi juicio fue una masacre a la autoridad presidencial y una destrucción masiva de credibilidad del gobierno con el empresariado. Digamos, son dos activos intangibles clave, yo diría, de enorme valor para la política y la economía, y eso en la conferencia de prensa, con la presencia de la senadora Fernández Sagasti, supuesta autora intelectual de la expropiación, llevándose algunos créditos casi para capitalizar para el kirchnerismo duro el anuncio, para mí fue quizás la forma casi tan grave como el fondo de lo que se estaba anunciando. Y también mostró, me parece a mí, y queda cada vez más claro con el paso de los días, que Alberto Fernández no tiene ni construye un proyecto político propio. Y la política, si ustedes me permiten la analogía, es en algún punto parecido a las finanzas. Los activos valen más por el futuro que por su presente. Y esto me parece que lo está obligando cada vez más a Alberto Fernández a recaer en quienes sí tienen un proyecto de poder en marcha,
que son Cristina Kirchner y la Cámpora, que tiene como jefe principal o jefe político a Máximo Kirchner, un proyecto que tiene su base de operaciones en la provincia de Buenos Aires y un joint venture político con Alberto Fernández, con sede en Balcarce 50. Por eso me parece que si uno mira los números de transferencias discrecionales a provincias en los primeros 5 meses del año, salió un artículo muy bueno en La Nación este fin de semana, Alberto Fernández multiplicó por 10 las transferencias discrecionales a la provincia de Buenos Aires, le envió casi 80.000 millones de pesos, cuando el año pasado, en los primeros 5 meses, recibió apenas 8.000. Y ustedes dirán, bueno, porque el gobierno de Macri discriminaba a María Eugenia Vidal. No, simplemente porque todas las provincias recibían niveles de transferencias similares. Hoy la provincia de Buenos Aires recibió 80.000 millones de pesos. O sea, puesto en otras palabras, Alberto Fernández, la Casa Rosada, financia descaradamente el proyecto político de Cristina Fernández de Kirchner y su delfín, que es el gobernador Axel Kicillof, que es el plan B, creo yo, si la candidatura presidencial de Máximo Kirchner no madura de aquí al 2023. Entonces, me parece que eso representó Vicentín. Fue un catalizador de un humor que se venía dando en la sociedad respecto a un Alberto Fernández que pasó a ser el moderado que nos iba a salvar del pasado a el engranaje que faltaba para volver al pasado, digamos, a lo peor del pasado del kirchnerismo. Y lo segundo es que para una parte importante de la sociedad, del interior productivo y de amplios sectores urbanos, Vicentín no es un tema más, es la reacción social que vimos en las horas y en los días subsiguientes al anuncio oficial, demuestra que hay una profunda discusión de valores, yo diría, y de visiones del país que atraviesan la decisión de expropiación. Primero, la defensa del rol de la empresa privada como motor del desarrollo. Y segundo, una alianza muy arraigada, sobre todo en el interior del país, entre empresas y trabajadores, que en muchos casos fue muy fructífera, como es el caso obviamente de la ciudad de Avellaneda, y por qué no también por irradiación la ciudad de Reconquista. Y me detengo por un minuto en este punto, porque como decía muy bien recién Osvaldo, es el mismo error de lectura política que llevó a la crisis de la 125. Ahora en Clarín, como decía recién, Alberto Fernández está diciendo: yo me equivoqué con Vicentín, pensé que la gente iba a salir a festejar. Y resulta que generó una reacción. Y esta visión porteña, que también lo mencionaba Osvaldo, entre la visión porteña, que yo diría, de alguna forma califico como distribuidora, versus la visión del interior productor, creo que vuelve a chocar con como chocó con la 125. Porque quien haya recorrido el interior del país sabe que la mayoría de los pueblos y ciudades nacieron y crecieron de la mano de una alianza bastante fructífera durante muchos años entre productores, empresarios y trabajadores, generalmente a un lado y otro de las vías del ferrocarril, que después se fue destruyendo con el tiempo. Y no todas las localidades o las empresas sobrevivieron a la destrucción de la infraestructura que se fue dando durante décadas por la desidia del Estado Nacional. Muchas languidecieron, localidades, empresas que después generaron la desaparición o el languidecimiento de un montón de localidades del interior del país, pero justamente languidecieron por la desidia del Estado Nacional que los dejó sin infraestructura. El que mejor lo resumió, me parece a mí, este concepto fue el intendente de Avellaneda, cuando defendía la propiedad privada de la empresa. Dijo textual: aquí todo lo que hizo el Estado Nacional lo hizo mal. Destruyó el tren, el puerto y las rutas. ¿Por qué no destruiría ahora también a la empresa? Me parece que esta definición, que es clarísima desde el interior productivo de la Argentina, desde las oficinas políticas de Balcarce 50, es mucho más difícil, me parece a mí, de entender. En esa llaga puso el dedo el ex gobernador de Mendoza y actual diputado nacional, Alfredo Cornejo, al mencionar el Mendoexit. Y él lo dijo, obviamente, subido a una polémica o una discusión que se estaba dando en las redes sociales en Mendoza, que iba creciendo mucho, pero que después, cuando lo aclaró, recomiendo el artículo de José Escribano de ayer en La Nación, que describe de manera brillante y con una claridad meridiana toda la discusión histórica de la Unión Nacional y los pocos intentos de independencia o autonomía provincial, y lo hace con un montón de anécdotas históricas que realmente lo recomiendo, me pareció impresionante el artículo.
Pero me parece que lo que dice, y también lo dice Escribano, porque lo dijo después el ex gobernador de Mendoza, Cornejo, que el Mendoexit en realidad era un grito de rebeldía de la Argentina productiva y de trabajo en contra de la macrocefalia asistencialista, esto defino yo, expoliadora de la producción y ahora expropiadora de la propiedad privada que se ejerce desde el AMBA. ¿No? Dejo afuera a Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, desde la Casa Rosada y la provincia de Buenos Aires, como el epicentro, si ustedes quieren, del asistencialismo político y en el conurbano bonaerense, digamos, ¿no? Y la extracción de rentas desde el interior productivo para financiar ese modelo. Y digo, es un tema polémico, pero que saca a la luz, me parece un quiebre, una grieta presente y creciente, creo yo, en nuestra sociedad, que se vio muy bien reflejada en las elecciones del año pasado, digamos, ¿no? En la famosa camiseta de Boca, amarilla en el centro productivo, con triunfos abrumadores de Cambiemos, por decirlo de alguna forma, sí, Cambiemos, el presidente Macri, obviamente en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe, hasta en Entre Ríos, si no recuerdo mal, y algún otro que me estoy olvidando en este momento. En el interior productivo, o en el interior de la provincia de Buenos Aires, de ya, ¿no? Aunque perdió notablemente en el conurbano. Esa camiseta de Boca está expresando un quiebre mucho más grande, que es el que se expresó en las calles y en las localidades del interior del país y que todavía se empieza a expresar. Yo creo que es la verdadera grieta, digamos, mucho más que la grieta entre corruptos y honestos, que es una grieta bastante difícil de trazar en la política, como ustedes saben. Es una grieta que quizás sea, ustedes lo saben mejor que yo, la de muchísimas décadas en la Argentina, o incluso desde de la propia creación con algunos matices. Podríamos hablar 2 horas dentro de esa grieta sobre la ineficiencia y la corrupción del Estado empresario, pero no quiero gastar más del tiempo que tengo. Digamos, la gente también recuerda que las empresas del Estado han sido generalmente un nicho de corrupción y de amiguismo y de clientelismo. El caso de Aerolíneas, que sigue perdiendo plata, consumió más de 6.000 millones en subsidios, que se pagan con el 21% de IVA que paga un cordobés, o un mendocino que ahora se quedó sin LATAM y que tiene que viajar a Chile para viajar al exterior, y tantos otros problemas. Pero para no perder tanto tiempo, el gobierno dice, no, ahora voy a expropiar esta empresa y va a ser diferente. Y lo que piden los ciudadanos de Avellaneda, porque tengo amigos en Avellaneda, tengo amigos en Reconquista que han sido compañeros míos de facultad en la Universidad Nacional de Rosario, es que las decisiones de la empresa no se tomen desde un escritorio de Balcarce 50. No quieren ser una sucursal de la Cámpora en Avellaneda, no quieren que después la Cámpora ponga el intendente, después el de Avellaneda, después el de Reconquista y después el gobernador de la provincia. Que en el fondo me parece que la pelea que tiene, la pelea política, y lo que empujó, me parece a mí, a esta decisión. Lo otro que quería decir es que cuando se habla de Vicentín, no conviene que lo diga acá, porque para ustedes es muy claro, no es políticamente comparable a YPF, por ejemplo, cuando el gobierno la quiere equiparar a la recuperación de una empresa nacional que no debe ser transnacionalizada, porque YPF fue, como su nombre lo indica, una empresa históricamente estatal, durante mucho tiempo pésimamente gestionada, después privatizada en los 90 y bueno, recuperada de manera tremendamente onerosa en sucesivos pasos durante el kirchnerismo. Pero este no es el caso de Vicentín, que es una empresa, como se decía recién Jorge, no solo una de las más dinámicas de los últimos 20 años en la Argentina, en uno de los sectores más dinámicos de la Argentina, sino además que es una empresa que en todo caso, yo no conozco los números finitos, ni tampoco los detalles de la causa que se les inicia a sus directivos, pero si algo se le puede reprochar es un exceso de inversión en activos reales muy apalancado. Es decir, si ustedes quieren, es una empresa que confió demasiado, entre comillas, en el país, pidió un montón de créditos, pero compró activos reales por todos lados, incluso mucho más de lo que la recomendación diría, incluso la ampliación de la planta esa con Glencore, lo dicen alguna gente del sector, fue también una osadía, porque necesitaba ser alimentada por una gran cantidad de miles de millones de toneladas diarias que tenía que salir a comprar al mercado, generalmente pagando un sobreprecio, para alimentar un exceso de, si ustedes quieren, de expansión de la planta que se hizo. Entonces, que también explica después cuando viene la corrida de los granos, que recién muy bien explicaba Jorge,
por qué la empresa no tuvo espalda para responder. Me da la impresión a mí que el mismo argumento se le puede decir al Banco Nación. Me causa gracia cuando Lozano, que hace de la empresa pública y del banco público una bandera de años de la ayuda a la producción, etcétera, se queja porque el banco público, de manera contracíclica, asiste a la empresa en dificultades, que además no era la empresa en dificultades. Todos los bancos del sistema, cuando empezó la corrida de depósitos en dólares, empezaron a cortar. El banco público, y esto se ve en todos los gráficos de las series históricas del banco, cuando hay una crisis, la participación de los bancos privados cae y la de los bancos públicos crece. Y lo contrario ocurre cuando se normaliza. Entonces, los mismos que pregonaban la función contracíclica de la banca pública, el apoyo a las empresas nacionales, le reclaman ahora que le dio mucho crédito. Cuando la planta fue inaugurada por Cristina Kirchner, y con esto termino, Luis, estoy en mis 15 minutos, ya estoy llegando, me queda un minuto. Y cierro con esto porque me parece que es importante. Yo creo que estamos en un cuarto intermedio, en el debate, no estamos en el final del debate. Creo que lo que ha hecho el gobierno va a ser muy difícil la solución privada, porque si uno tiene que salir a buscar nuevos socios, gente que invierta capital y ponga riesgo, si uno tiene al gobierno nacional apuntándolo en la mira, eso se hace mucho más complicado. Con lo cual tengo dudas de si la solución privada, que era viable probablemente antes de la crisis política de Vicentín, por decirlo de alguna forma, no de la crisis financiera, ahora con la combinación de crisis financiera y crisis política, puede ser viable. Así que yo diría, Argentina es un país que tiene problemas de la década del 80 y aplica soluciones que son de la década del 70, con lo cual creo que nada puede salir bien de este experimento. Gracias, Luis. 15 minutos. Bueno, Luciano y Jorge y Osvaldo, muchísimas gracias. Yo voy a hacer un pequeño comentario muy rápido y después ya hay una lista de oradores o de comentarios, lo que sea. Lo que les voy a pedir es que sean muy breves en esos comentarios, que no más de 2 minutos, como para que después los invitados puedan responder. Mis comentarios son muy veloces. ¿Qué son los argendólares? Los argendólares son los depósitos que los argentinos colocan en dólares en el sistema financiero. Esos argendólares en general queman a los bancos porque no pueden, digamos, prestarlos, no resulta fácil, básicamente porque quedan descalzados en materia de plazos. O sea, cualquiera puede retirar los argendólares en cualquier momento, pero, como se llama ellos, si prestan a alguien, tienen que, digamos, por ahí la persona que le presta en periodos largos. Primer comentario. Segundo comentario, en el año 2018, 2019, no me acuerdo, el Tesoro Nacional, o sea, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda, le quitó capital al Banco Nación para poder financiar el gasto público. Y a su vez hubo, 2018, y obviamente a partir de las PASO, una fenomenal devaluación. Esas dos cosas hicieron que la capacidad prestable, que es una capacidad vinculada con el capital que tiene el banco, la capacidad prestable del Banco Nación y de todos los bancos, se haya reducido mucho. Es decir, en este caso por la pérdida de capital y también por la devaluación, porque uno presta en dólares, pero después se hace la cuenta por un dólar mucho más caro y las relaciones técnicas están expresadas en pesos. Quiere decir que tengo mucho más prestado que lo que puedo prestar en materia de los pesos de mi capital, digamos. ¿Qué pasó después? O sea, ¿qué pasó? Ni bien pasaron las PASO. De una posición de argendólares de 45.000 millones de dólares o cosas así, que es lo que más o menos estándar tiene la Argentina cuando vivimos momentos de estabilidad, la gente retiró esos argendólares y el sistema se quedó con un mínimo histórico del orden de los 14, 15.000 millones de dólares. Quiere decir que el Banco Nación, o sea, ese descalce de plazo se hizo evidente. Vicentín, como explicaba Jorge,
se financia con una masa de dinero que después la va gastando para prefinanciar exportaciones y de alguna forma, terminado el ciclo, recupera esa plata, la devuelve al banco hasta empezar el ciclo siguiente. ¿Qué pasa? El Banco Nación es el único que quedó para prestarle a Vicentín, porque obviamente todos los bancos privados se retiraron enseguida. Y el Banco Nación se vio limitado por la falta de $100 y también porque no podía quedar descalzado de las relaciones técnicas. Esto quiere decir que sin hacer el análisis que algunos hacen sobre si hubo algún ilícito en Vicentino o no, qué sé yo miro esa tormenta perfecta con la que se encontró Vicentín y les digo, ¿cómo se llama? Era imposible resolverla. Después me metí a preguntar qué había pasado con otras empresas multinacionales que se vieron en la misma tormenta. Estuve conversando con alguna gente vinculada, me dice, mira, perdimos guita a los pavos. Lo que pasa es que tenían la espalda de afuera como para bancarla. Ese es todo el comentario, a lo que hay que agregar la referencia que hizo Jorge sobre el apuro que le agarró a los productores agropecuarios de venderle a Vicentino cualquiera, porque se le venía un aumento de las retenciones. Entonces, es decir, un poco para agregar algo a lo que dice Luciano, no, digamos, el fantasma del kirchnerismo ya hizo suficiente daño a partir de los pasos. Bueno, eso nomás. Ahora, están anotados Carlos Kramer primero, que lo veo bastante más barbudo. Carlos, adelante. Después está Julio y Willy, Julio Deisen y Willy. Tenés que habilitar el micrófono. ¿Puedo empezar? Por favor. Bueno, aclaro que estoy barbudo porque no cortan el pelo por Zoom. Estoy esperando que lo hagan. Por el momento no me queda otra. Segundo, Luis, voy a tratar de ser muy breve, más breve que vos, que sos el que pusiste el tiempo a los intervinientes. Preguntas concretas y alguna reflexión. No, ¿cuál es el motivo por el cual en la Argentina no se establece en reemplazo de la retención, que entiendo que es de percepción inmediata, el impuesto a la renta de la tierra libre de mejoras? Según me dicen los que saben, con el sistema satelital y el sistema informático se podría, en un lapso no mayor de 6 meses, tener más o menos conocida la productividad de cada campo. Con esto se ahorraría que se fijan las retenciones por las áreas más productivas o por las áreas núcleo, como se le suele llamar, y después hay que compensar a los que tienen menos producción por sistemas generalmente opacos o poco transparentes. Segundo tema, el poroto de soja, la retención, fija el precio interno. Los aceiteros compran a ese precio interno, le agregan lo que le agregan y después se exportan. En un momento dado, hubo muchos estudios que realmente especificaban que, por ejemplo, Aceitera General de Deza tenía un dulce de leche muy importante, accesorio, porque la retención al aceite tenía poca relación con lo barato que habían comprado el poroto. ¿Esto sigue así o ha cambiado? Y ahora una pequeña reflexión sobre el tema Banco Nación, que como abogado
me ha llamado sorprendentemente la atención. La denuncia que hace Lozano, o que fundamenta Lozano, de ninguna manera dice, yo no lo leí completo, quien más barullo hizo con esto fue Página 12 y trajo bastante material y ahí lo leí todo. En ninguna manera él denuncia que haya peculado, o sea, no denuncia que ninguno de los directores se haya quedado con una diferencia o se haya quedado con un vuelto. A partir de ahí, lo que se habla es de mal desempeño en sus funciones. Pero esto es una locura en el momento que el mismo presidente ha pedido la expropiación. O sea, si ha prohibido la expropiación es porque considera a la empresa de utilidad pública. ¿Cómo pudieron haberse dado mal préstamos de un banco oficial a una empresa que el mismo presidente la considera de utilidad pública? Es todo. No me pasé los 2 minutos, Luis. Mirá, vos te podés pasar, sos el único que te dejo pasar porque lo mereces por el costadito así de barba que te excede. Perdón. Pero ahora le toca a Julio. Y te consta que contra todos mis antecedentes no dije nada en joda. Bueno, yo lo lamento. Julio Dreisen. No, me parece que no desbloqueaste el... Sí, ya lo desbloqueé. ¿Qué tal? Me gustan las presentaciones, gracias. Voy un poco a integrar, me gustaron las tres, así que voy a tratar de integrar un poco la primera pregunta. Osvaldo hizo una pequeña crítica sobre la extranjerización del sector, o sea, el hecho que está controlado por multinacionales, por lo menos eso es lo que yo entendí. Jorge puso énfasis, es un tema característico del sector, es que necesitas espaldas, que los márgenes son chicos, y que se trata de margen de molienda, que está en el orden del 5%, por lo menos eso es lo que escuché también. Y por último, Luciano trató de darle un enfoque financiero a la cuestión, que es la que yo le voy a dar. Una cuestión, tal vez de formación profesional. Argentina no tiene capital. Digamos, el factor escaso no es el trabajo, sino que es el capital. No es la tierra, es el capital, eso está claro. No tiene mercado de capitales. El tamaño de los bancos, si uno mira el sistema financiero, es más chico que el de Burundi. O sea, Burundi es más grande que nuestros bancos, como porcentaje del PBI, obviamente, ¿no? Entonces, me corro del sistema financiero a los acopiadores, que es el objetivo de esta charla. Se explicó muy bien en la segunda presentación, la de Jorge, que hay un tema de leverage, acá que tenemos 5% de margen y que tenés un volumen muy grande de actividad o de activos que tenés que estar financiando. Eso es un banco, señores. Entre un banco y un acopiador, la diferencia son las palabras, pero la forma que funciona un acopiador, le digo porque he analizado acopiadores, es igual, son financieras grandes, digamos, para llamarlas de una manera, porque no están reguladas por un banco central. Pero son como si fuese una gran financiera. ¿En qué sentido son una financiera? Ellos tienen un apalancamiento muy grande, tienen un volumen muy grande de activos respecto al capital que manejan. Entonces, la pregunta que yo me hago, con esto termino la pregunta, es, si yo tengo que ser así, ¿a los bancos me quejo porque son extranjeros? O al contrario, digo, qué suerte que el sistema financiero tiene muchos bancos extranjeros porque es más sólido. No escuché muchas quejas sobre que los bancos son extranjeros. Primera cuestión. Y segunda cuestión, pregunto ahora ya de fondo, ¿no sería mejor que sean extranjeros estas compañías y así no tenemos este tipo de problemas? Y aparte así conseguimos más capital para Argentina, atraemos capital y con ese capital aumentamos el volumen de operaciones en este sector. En términos de molienda, en términos de productos como biodiesel, hay un montón de productos que tienen valor agregado y que si uno tuviese capital las podría hacer. Y por último, no caerían como Vicentín, porque si estas nuevas actividades son desarrolladas por multinacionales, seguramente van a tener capital el día que lo necesitan y lo van a traer de su casa matriz para que no se les caiga la actividad. Porque si se les cae la actividad en una sucursal como Argentina, que debe ser el 0,5% o el 3% del mundo,
se les cae el 97 restante. Muchas Entonces, gracias. perdón, terminé la primera. Esta es la primera. Entonces, la pregunta concreta es si tenemos o no que pedir que sea nacional el sector. Yo no estoy de acuerdo, pero me gustaría preguntarse a los exponentes, los que expusieron. La segunda, que es más corta, y que creo que es el objetivo de esta reunión, por lo menos en términos políticos, la Espina lo puso bien, pero me parece que faltó ese punto. ¿Por qué no Arcor? ¿Por qué no Molinos? ¿Por qué hay tantas empresas nacionales o extranjeras, mejor todavía? Digamos, sacamos la bandera nacional y popular, saquemos una empresa extranjera, hagamos la nacionalización. ¿Por qué se la agarraron con Vicentín? Se la agarraron por un tema de financiero, revancha política, por la campaña, por un tema de sector, porque está el sector agropecuario. Hay otras empresas del sector agropecuario, como dije recién, Molinos, digamos, hay otras, Aceitera General Dehesa, hay otras empresas o extranjeras, Nidera, Dreyfus, todavía mejor. La taradez de independencia alimentaria, creo que nuestro presidente, por suerte, no repite más, porque si no, uno creería que está un poquito loco, ¿no? Bueno, gracias, nada más que eso. Gracias, Julio. Le toca a Willy. Después paramos, hacemos respuestas y después, en todo caso, seguimos con las preguntas. Sí, bueno, muchas gracias. Me encantaron las tres exposiciones y la verdad que el tema es candente y no está acabado. Yo, cuando hablábamos antes de comenzar, lo decía en broma, digamos. Me queda clarísimo que estamos en medio del tema y que esto va para largo. Son tres comentarios, preguntas. Uno, que obviamente nada de lo que impulsó el gobierno tiene el más mínimo sentido. Ahora, efectivamente, yo creo que, y que la forma de resolución debería pasar por otro carril, pero Vicentín se metió en problemas solita, digamos, en problemas básicamente financieros. Acá se señaló que hubo una expansión muy apalancada y que hubo bicicleta financiera de parte de Vicentín. Hay empresas del sector y de otros sectores que digamos, uno sabe cómo es la Argentina, y Vicentín sabe cómo es la Argentina, digamos. Entonces, jugar a la ruleta y sobreendeudarse en la Argentina es mucho más riesgoso que en otros países, digamos, ¿cierto? Ese es un punto solamente para marcar que había un problema, digamos, y que, yendo a lo que decía Julio, General Dehesa o Arco, etcétera, han tenido políticas de expansión muy diferentes, ¿cierto? O sea que ahí había un eslabón débil que en todo caso el kirchnerismo supo, no sé si supo, digamos, pero quiso aprovechar. Y lo segundo tiene que ver con algunas cosas que dijo Osvaldo y que también Luciano, pero en distintos planos, y que a mí me da la sensación que un poco simplifican para decirlo mal y pronto, digamos, ¿no? Los conflictos y la heterogeneidad de actores, digamos, ¿cierto? Osvaldo dice, bueno, se puede reproducir el conflicto campo-ciudad o equivalente a la 125. Al mismo tiempo, vos decís, o por lo menos yo lo entendí, que hay cooperativas de productores que están interesadas en intervenir en la resolución del problema de Vicentín, digamos, y en volverse accionistas, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí me parece que también hay un conflicto al interior del conjunto de actores agropecuarios o el complejo agroindustrial, o como lo querramos llamar. En ese sentido no me queda claro cuán equivalente es esta situación a la de la 125. Y también con respecto a esta heterogeneidad, pero en otro plano, Luciano plantea, bueno, está el tema de el interior versus el centralismo porteño, y me parece que en el AMBA hay una heterogeneidad brutal también, digamos, ¿no es cierto? Y que no es que todo el mundo, ya sé que lo sabés, Luciano, pero digo para ponerlo
blanco sobre negro, digamos, ¿no es cierto? Ahí vos decís, bueno, la provincia de Buenos Aires recibió discrecionalmente, cosa que es efectiva, una cantidad muy superior a la que venía recibiendo. Bueno, la provincia de Buenos Aires viene recibiendo muchísimo menos de lo que debe recibir desde hace décadas, digamos, en cuanto a la distribución de los recursos que se tienen que distribuir a las provincias. Y tenemos en el interior un conjunto de actores productivos, modernos, sobre los cuales yo vengo escribiendo y defendiendo y insistiendo en que tienen que ser la palanca del desarrollo argentino, a partir de ahí, etcétera. Pero, digamos, en el conurbano bonaerense están los excluidos, los perdedores, los desempleados, los pobres, en fin. No se trata de los sectores modernos a los que queremos ponerles palos en la rueda desde Balcarce, digamos, ¿no es cierto? Hay que ver cómo compatibilizar las capacidades productivas de ese interior pujante con las necesidades del conurbano bonaerense que se está cayendo afuera del mapa. Bueno, esos son mis comentarios / preguntas. Bueno, hacemos una ronda con los expositores, con los invitados, después otra ronda de preguntas. Osvaldo. Bueno, no, yo quería aclarar que cuando trataba de preparar la intervención me hubiera gustado hablar último por eso. Traté de no entrar en una explicación más de fondo de las causas de la crisis y todo lo que de alguna forma, por suerte, se aclaró en varias de las exposiciones, dieron contexto y marco a esta crisis financiera. Hay que tener en cuenta que antes ya de Vicentín, Rosario, esto Luciano lo debe saber muy bien, hay una gran conmoción porque ahí se cayeron varios corredores canarios y bursátiles muy importantes, ¿no? Como Guardatotti, Torti, BLD, etc. O sea, porque este contexto donde hubo esta combinación de, digamos, de la utilización de fondos de los productores para, llamarle bicicleta financiera o llamarle lo que quiera, fueron las condiciones que impuso el gobierno nacional con todo el tema de las tasas muy altas de interés, y entonces, en lo cual también los productores entraron muy alegremente, pusieron una y hasta dos cosechas adentro, porque la bicicleta, esa llamada bicicleta, o lo que sea, les permitía jugosas ganancias, ¿no? Teóricas, porque después, bueno, muchos se quedaron sin cobrar. Entonces, todo eso se aclaró mucho en las intervenciones, y yo no quería entrar. Yo pensé, club político, digo, les va a interesar en esencia si esto va o no a un conflicto en la dimensión política. Entonces, empezando por lo de Guillermo, al cual saludo, hace mucho que no lo veo. Efectivamente, yo no creo que esto va a ser una repetición de la 125, no creo para nada, porque ahí la característica de la 125 fue un conflicto con el conjunto de los productores y los pueblos y todo lo que significa, con un discurso incendiario directo del otro lado, en la suma del poder político total, etc. Yo no creo que mecánicamente esto vaya así. Quise aclarar qué condiciones de contexto existen, como están apareciendo, para mostrar que, bueno, hay combustible dando vuelta, ¿no? De un lado y del otro hay evidentemente combustible. Estas provocaciones casi que parecen baratas, de Alberto Fernández, esta cosa, sin embargo, miremos qué está pasando efectivamente en los pueblos, cuántos incendios de campo ha habido, cuánto rotura de silo bolsa y qué actores están interviniendo ahí, que no estaban en la 125, porque los actores locales del kirchnerismo no tenían este nivel de agresividad. Entonces, digo, son todos datos en política a tener en cuenta, ¿no? Yo no subestimaría nunca en una situación de crisis del país, de las crisis sociales que se vienen, que van a ser muy fuertes. Esto, aclarando de entrada esta cuestión, tampoco creo haber hecho una intervención contra el capital extranjero. Yo dije, tengamos en cuenta, porque el tiempo nos supera, entonces en toda la descripción que se hizo efectivamente en términos históricos, he aportado algunas cosas en esa dirección también, mi trabajo, creo que el tema de fondo es que
las cosas cambiaron muy rápido en el juego financiero. Y que hoy Vicentín no es Vicentín, para decirlo. Hoy no es la vieja empresa de 70 años acumulada en base al esfuerzo, etcétera, etcétera, sino que es eso, pero además es una empresa que tuvo que ir haciendo alianzas con distintos otros sectores del capital, que yo no critico, digo, eran alianzas, de hecho, fueron muy elogiadas en su momento, cuando construyeron la planta de Timbúes, 50% y 50%, que ahí hasta formalmente el Estado argentino a través de Cristina Kirchner lo recogió, dijo, esta es la política correcta, vamos a más valor agregado, etcétera, etcétera. Pero bueno, este contexto los derrumbó financieramente, estuvieron aquí cediendo, y hoy digo, ojo, la negociación con un pedazo por lo menos de Vicentín es la negociación con Glencore en realidad, que tienen hoy el 66% del capital. Y además son socios de BlackRock y de los grupos financieros que más invierten en la Argentina en general. Si ustedes revisan la lista de empresas y revisan las inversiones de Glencore también, van a ver que están en un montón de inversiones. Entonces, está claro, esa pregunta es legítima la que se dice, ¿no será mejor que tengamos todo en manos del capital extranjero? Bueno, yo creo que cada país traza su propia historia, ¿no? Digo, y eso ahora, lo que sí está claro es la dificultad que tienen los grupos locales con las políticas erráticas del gobierno, desafortunada en materia macroeconómica, que les genera condiciones aún donde las mejores intenciones pueden terminar en lo que terminó. Tampoco queda muy claro una vez que entras en el juego financiero, etcétera, etcétera, esto que, bueno, lo dirá la justicia o no, porque la justicia a veces aclara cosas, no aclara nada, pero digo, sabremos algún día las historias de cuánto hubo de retiro de dinero, no retiro, todo lo que se dice que uno no puede hoy dar una opinión irresponsable. Creo que... Me disculpa, ¿cómo se llama? Redondea, porque así pasan los comentarios bueno, no. Entonces, me parece que en esencia hubo varias preguntas. Bueno, yo podría contestar algunas cosas sobre el impuesto a la tierra, trabajé muchos años en el proyecto ahí con Lucio Reca, etcétera, y podría argumentar largamente por qué es mucho mejor tener un buen impuesto a la ganancia, chao, y no un impuesto tan complejo y tan difícil de instrumentar y mucho menos recaudar como el impuesto a la tierra libre de mejora, ya que este tema se planteó. Pero creo finalmente que pongamos el centro, me parece, del debate, sería que es hoy realmente el tema de Vicentín. Y creo que teniendo presente que hay posibilidades o no de conflicto, y que el tema, insisto, no está terminado, yo pensaba que Luciano iba a hacer una intervención un poco más precisa sobre la cuestión de Perotti, al que yo conozco, que están haciendo ellos ahí. Hace 5 días Fernández mandó una señal muy clara, ¿no? Con Perotti inauguraron una planta, inauguraron una obra que recién comienza del ACA, ¿no es cierto? Y tenía un nuevo puerto, etcétera. Me parece que fue una forma de presentar un actor directo sobre esta cuestión y que ahí hay un juego provincial, local y demás. Y esto hay que tenerlo muy, muy presente en el desarrollo de este proceso. Gracias, Osvaldo. Jorge, ¿querés hacer algún comentario para seguir adelante? Pero poné el micrófono. Sí. Las preguntas de Carlos Kramer. Totalmente de acuerdo con la idea de un impuesto a la tierra, como un impuesto que reemplace a las retenciones. Las retenciones son una imposición sobre el valor de la facturación sin considerar los costos. En cambio, con un impuesto a la tierra sería una imposición a un factor y generaría una asignación de recursos más adecuada. Creo que también hay muchos personas de la gente que trabaja en tributos que está de acuerdo con esta situación. Hay dos problemas. Uno, es mucho más fácil cobrar una retención que un impuesto a la tierra. Es decir, una retención, vos te parás al lado del barco y cuando va pasando el verano vas cobrando. En cambio, que si vos querés cobrar un impuesto a la renta, tenés que primero tener una buena estimación del valor de la tierra y después tenés que... el otro problema es qué pasa cuando se sufre una sequía violenta en que no tenés producción y vos estás queriendo cobrar el impuesto a la tierra, se da una situación absolutamente conflictiva.
pero de cualquier manera estoy de acuerdo con esto. Segundo punto, el precio del poroto. Sí, hay momentos estacionales, por ejemplo, en el momento de la cosecha se acumulan las ventas y hacen una diferencia muy grande, pero para ello las empresas de molienda precisan tener financiación. Es decir, tienen que comenzar a comprar, por ejemplo, en marzo, cuando empieza a haber soja, empiezan a comprar soja, pero que van a moler en octubre o en noviembre. Entonces, hay distintos momentos a lo largo del año. En los primeros momentos de la cosecha hacen, efectivamente, pagan más bajo la materia prima, pero hacia el final de la molienda, en el octavo mes, noveno mes, décimo mes, aumenta sensiblemente el precio y se dice que se trabaja contra margen. ¿Qué es lo que quiere decir? Que se cubren los variables más un cierto aporte al capital, pero no se cubren, no hay una ganancia sobre el capital. Entonces, de acuerdo, hay momentos diferentes. Para Dreysen, estoy de acuerdo con el tema de las inversiones transnacionales, es decir, un indicador fundamental para saber si un país anda bien es conocer cuánta es la inversión extranjera directa. Es decir, los extranjeros que tienen confianza en el país y llevan plata y hacen inversión fija e importante. Creo que hay varios casos en la industria oleaginosa en que el aporte de los capitales extranjeros ha sido muy importante. Un punto que quiero señalar, ¿por qué no Arcor, por qué no Molinos? Yo creo que básicamente desde el punto de vista de lo que es análisis estratégico, hay comportamientos que se llaman oportunistas, pero no en el sentido peyorativo de una persona que hace una avivada, sino que vos tenés objetivos de largo plazo y en determinado momento aparece un negocio diferente y entonces está en la flexibilidad del empresario agarrar ese negocio y realizarlo. Yo creo que acá se da un caso de que el comportamiento del gobierno ha sido oportunista. Es decir, el gobierno no tenía una idea predeterminada de que quería expropiar una empresa grande en el sector agroindustrial. Se encontró de golpe que apareció Vicentín con un problema, entonces dijo, mi oportunidad. Es tan así que en este caso se da un proceso que todos ustedes han visto. Se empezó diciendo una serie de argumentos a nivel de un DNU, se hace un DNU para expropiar una empresa. Se lo fundamenta de una manera, y en la medida en que esos argumentos no tenían validez y eran refutados, empezaron a buscarse otros argumentos. Es decir, realmente fue un oportunismo, pero muy improvisado, que prueba que en el fondo no hay un plan, una idea clara con respecto a qué es lo que se quiere hacer en el largo plazo, a no ser acumular más poder. En el caso de Willy, creo sí que puede haber un caso de expansión muy grande en el caso de Vicentín. El tema de conseguir prefinanciación, que es de corto plazo, a tasas muy bajas, creo que provoca a veces la idea de decir, bueno, yo tengo suficiente crédito, voy a poder hacer un rol de estos créditos, me voy a alargar a hacer inversiones de capital importante con financiamiento de corto plazo. Es tremendamente equivocado y es tremendamente peligroso. No creo que sea una política de inversión sólida y buena en el largo plazo. El tema de la simplificación de los conflictos, yo creo que son bastante complejos, pero hay un elemento que marcó la situación de este sector, y es la 125. Es decir, en agosto del año pasado, cuando se dan las PASO y de golpe los productores empiezan a ver que viene un gobierno peronista con influencia kirchnerista, deciden empezar a vender todos los granos que tienen. Yo creo que fue una neta consecuencia de la desconfianza que tenían a un gobierno que había hecho en su momento el ejercicio de la 125. O sea que la 125 de cualquier manera refleja un comportamiento de los actores sociales que creo
que permanece muy fuerte en este sector, y creo que el gobierno, con esta medida tan improvisada, ha empeorado. Es decir, en definitiva, una vez que termina todo este proceso, nos encontramos que el Estado no está expropiando Vicentín, pero sin embargo perdió credibilidad. Los productores agropecuarios y algún empresario del sector yo creo que tienen dudas, han perdido confianza en su negocio, y eso quiere decir que la sociedad en su conjunto ha perdido. Es decir, un tema relativamente importante como era una situación en la cual se hablaba del cambio de propiedad de una gran empresa en el sector productivo, no se analizó con la debida seriedad y no estaba previsto por el gobierno. Fue una simple acción así de tipo oportunista. Nada más. Gracias. Bueno, hay tres, hay un coso abierto. Hay tres, si les parece, hay tres personas anotadas, Ricardo Gerardi, Carlos Módena y Graciela Fernández Mejide. Si les parece, cerramos acá la lista y ¿cómo se llama? Pues estamos justo ya para la respuesta. Un solo comentario quería hacer a lo que se dijo. Pero perdón, tiene que hablar Luciano todavía. Perdón, Luciano me está faltando. Perdón. No, yo no dije nada porque estamos muy mal con los tiempos. No, voy rápido porque las respuestas, creo que a Carlos comparto las respuestas que tuvo Carlos. Respecto a lo que planteaba Julio, a ver, yo creo, me parece a mí que es claro que la empresa tuvo un comportamiento en materia financiera que fue irresponsable. Es claro también que se le combinó una tormenta perfecta por todas las circunstancias que se mencionaron, pero también es claro que es una empresa que acumula 90 años de actividad y que no ha parado de crecer y de invertir. Sus accionistas, muchos de ellos viven ahí en el mismo pueblo donde vivían y conviven con la mayoría de los que están ahí. Con lo cual es quizás el modelo de empresa nacional que, así como se mencionó Arcor o Aceitera General Dehesa, tantas otras que han sobrevivido a las muchas crisis de Argentina, que precisamente uno quisiera que existan y apoyar y que sean nacionales y no transnacionalidades, por una cuestión de valores, más que de eficiencia económica. Yo no tengo ningún tipo de prejuicio con las empresas tan nacionales y creo que vengan a invertir a Argentina es una gran señal, como decía Jorge, y no una mala señal, pero que a priori, justamente, la defensa es por los derechos, en principio, de los accionistas, que quiero distinguir de la dirección. ¿Por qué? Porque los accionistas tienen que responder por sus deudas ante los acreedores, obviamente, por los pasivos, y si hubo acciones delictivas o inconductas o lo que sea de parte de la dirección propiamente dicha, pues recordemos que las acciones de las empresas están sumamente atomizadas. Si hubo alguna negligencia o dolo por parte de los directores, esos obviamente serán responsables penalmente. Todavía no han aparecido, más que algunas especulaciones y cosas raras que siempre se sacan como para probar que ese fue el caso, y como dije antes, la verdad que el carácter de la empresa no es un carácter de un conjunto de accionistas o directores que han vaciado empresas y se las han llevado y que han dejado un tendal. Hace 90 años que están haciendo lo mismo, esta vez les salió mal, y creo que ya habían tenido un antecedente de un tropezón financiero con bancos locales hace un tiempo, porque como vos bien dijiste, es un negocio que se parece mucho a una entidad bancaria, y nosotros hemos tenido crisis de liquidez en bancos nacionales y extranjeros, y la verdad que el argumento de la extranjerización se usó en parte de los 90 para evitar una supuesta eventual crisis bancaria, y después no se evitó, porque ahora aparecen al final de las publicidades, la casa matriz solo responde por el capital accionario presente acá. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Si bien no quiero extrapolar lo mismo, no es lo mismo una sucursal nacional que una, bueno, etcétera, lo que quiero decir es que no hay nada a priori que uno pueda decir en ese sentido, y evidentemente un manejo que en lo financiero no fue del todo prudente, no condena, para eso está el concurso de acreedores, a expropiarle a la empresa, digamos, y a castigar a los muchos accionistas. Respecto a lo que planteó Guillermo, que hay dos puntos muy interesantes.
Uno, es cierto, Perotti está tratando de quedar bien con Dios y con el diablo, está tratando de quedar bien con el pueblo santafesino, que quiere que la empresa quede dentro de la órbita de Santa Fe, por una cuestión de orgullo regional y porque no, otra vez, no quiere que las decisiones pasen por Balcarce 50. Es más, yo creo que los habitantes de Santa Fe, incluso si hubiese venido una empresa extranjera y que viene a invertir en la zona, lo aceptarían, como ha pasado con un montón de inversiones y de empresas que se han transnacionalizado, pero no quieren que sea un feudo de la política, me parece que eso está claro. Y Perotti está haciendo equilibrio entre ese nacionalismo, regionalismo, y el objetivo del gobierno nacional, que es quedarse con algún control público de la empresa y mostrar que la recuperamos para los argentinos. Pero eso otra vez, y acá quiero ver porque es un poco la tesis que no pude desarrollar por cuestión de tiempo de mi presentación, es una tesis, no tengo, digamos, la verdad, es una tesis que estoy elaborando, y que acaba de confesarlo Alberto Fernández. Alberto Fernández acaba de decir, me equivoqué con Vicentín porque pensé que la gente iba a salir al monumento a festejar como a festejar el campeonato de fútbol, y la gente reaccionó en contra. Y eso tiene que ver, creo yo, con una mala lectura, como dije antes, y mi tesis es que lo que está mostrando eso es la verdadera grieta que se está generando en Argentina, que existe desde siempre. Con los nombres que veo acá, me da vergüenza ponerme a hablar de esto, ¿no? Pero yo creo que hay una discusión de modelos, y que para ponerlo de manera muy esquemática, gráfica, y con perdón de quienes están escuchando, yo diría que está de un lado el asistencialismo estatista, que encarna el discurso y la práctica del kirchnerismo, y que es muy claro, digamos, el Estado presente, digamos, ¿no? El mercado ausente. Si ustedes miran el comunicado de las medidas de emergencia sanitaria, hay 7 páginas de medidas que tienen que ver con respiradores, vacunas, remedios, minoxidil, qué sé yo, no sé las cosas, los remedios que se le ocurran, y al final dice, el Estado, el mercado no puede afrontar una crisis sanitaria, es el Estado. O sea, esta es la ideologización de hasta de la política sanitaria. Además, como si la vacuna la estuvieran produciendo en un hospital público, la están haciendo Pfizer, la están haciendo... Bueno, no importa, no quiero entrar en ese debate que es estúpido, pero que es tan estúpido, pero que el kirchnerismo nos lleva ahí. Y ellos representan eso. Y como vos decías, la pobreza está acá, pero la tesis es que la pobreza está acá porque se hundió el interior, y de eso Luis ha hecho una carrera tratando de pelear contra esa macrocefalia, que es el hundimiento del interior productivo, el achicamiento de los pueblos interiores y la macrocefalia. Obviamente el crecimiento de la ciudad es un fenómeno a escala global, no quiero entrar en esa discusión, pero lo que no está claro es el hundimiento de las ciudades. O sea, puede uno crecer New York, pero no por eso se va a hundir Atlanta. Pero bueno, lo que quiero decir es, está ese asistencialismo estatista que encarna el kirchnerismo, y está en lo que yo podría llamar el desarrollismo con empresa privada, que esgrimen un montón de personas, desde el pequeño comerciante, la ciudad de Rosario, acá en el AMBA, obviamente hay centros urbanos que creen en eso, que tiene su emblema en el interior productivo, pero que es un símbolo, porque el interior productivo, digamos, que esté un gaucho con un arado, es lo mismo que el tipo que está tratando de exportar con una pyme en la provincia de Buenos Aires y se encuentra con que lo llenan de impuestos municipales, provinciales, nacionales, retenciones, regulaciones, coimas, y trata de exportar con una pyme que hace algo. Entonces, es muy difícil, pero sí creo que caricaturiza eso. Y por eso me parece que, como decía lo de Cornejo me parece que va a un punto, más allá de la camiseta Boca que yo mencionaba, que me parece que es el punto que se va a discutir en los próximos años, que quizás es algo que ya es repetido en Argentina, pero que me parece que cada vez entra más en tensión porque ya empieza a llegar al sentido común del ciudadano de a pie. Lo que era una discusión académica, ideológica hace algunos años, empieza a ser algo de sentido común para ya demasiada gente. Yo me acuerdo, para llevarlos al mismo debate, en los 80, Alzogaray, al final de los 80, hablando de cosas que ya empezaban a resultar obvias para cualquier tipo, más allá de la influencia de Bernardo Neustadt, abriendo el teléfono de Telecom y dice, acá no está la bandera nacional, y de todo el marketing que después vino, Alzogaray, que llegó a juntar 15, 20%, no sé, en algún momento, en el mejor momento, empezaba a decir cosas que eran obvias para el ciudadano común. Dijo, las empresas públicas son un coto de casa de los sindicatos y los trabajadores, no son para la gente, porque vos no tenés teléfono. La inflación es producto, bueno, las cosas obvias que se vieron, que empezó a decir Alzogaray, que después la capitalizó Menem, digamos, con un discurso, lo que ustedes quieran, ustedes ya saben de eso mucho más que yo, me parece que están empezando a ser obvias para el ciudadano a pie, como no lo eran ni siquiera en el 2015. En el 2015 la gente votó
continuidad económica y cambio político. Así lo muestran las encuestas. La gente no estaba descontenta con la economía de Cristina, estaba descontenta con la corrupción flagrante, rampante del gobierno kirchnerista y con los atropellos del vamos por todo de Cristina. Y le dijo a Macri, como se lo había dicho de la Rúa, cambia lo político, pero no cambia la economía, no cambia la convertibilidad en aquel momento. Cambia la corrupción kirchnerista y dame institucionalidad al modelo económico. Y después le pidió a Macri algo que era un poquito parecido, con algunas sutilezas pinceladas económicas: bajame ganancias, que me venís subiendo el impuesto a la ganancia, bajame retenciones por aquel resabio de la 125. Entonces yo justamente veo en Vicentín, que no tiene los condimentos transversales agroindustriales que sí tenía la 125, un catalizador de un debate mucho más profundo que la propia empresa Vicentín, justamente, porque no tiene la transversalidad de aquel conflicto y sin embargo tuvo la misma reacción. No sabemos cómo va a ser en el futuro, porque además el gobierno frenó, no escaló como en el 2008, pero tiene, y creo yo, y esta es mi tesis, es que esta cuestión de los dos modelos, que no era tan obvia en el 2015, va a ser, me parece a mí, un eje central del debate de lo que viene, porque se está haciendo casi evidente para el ciudadano de a pie. Bueno, gracias Luciano, discúlpame recién. Un solo comentario a una cosa. No me consta que Vicentín haya estado sobreendeudado. Sí me consta que no tenía espaldas afuera, porque el monto de crédito de Vicentín en dólares es el mismo monto flotante que tiene hace varios años. O sea, eso hay que chequearlo, ¿no? Parece más un problema de liquidez que de solvencia. Parece más un problema de solvencia. Perdón. Parece más un problema de liquidez por la crisis que tuvo, la corrida que tuvo contra los granos y la caída del financiamiento en dólares, que de solvencia de la empresa. Eso es lo que... Obviamente si la empresa venía creciendo y siendo rentable, no es una empresa que venía con problemas económicos, tuvo problemas financieros. Es lo mismo que un banco que venía prestando bien, en un momento le corrieron contra los depósitos, se quedó sin liquidez, lo cual no significa que sea insolvente. Eso me parece que es lo que resume. Mi visión de ver los números, además los números macro de 45.000 millones de argendólares a 15, la devaluación, todo lo que mencioné antes. Perdón, Ricardo Gerardi. Bueno, muchas gracias. Muy buenas las presentaciones, felicitaciones, y por la iniciativa, Luis, de la reunión también y todos los comentarios. Yo quería basarme un poco en una afirmación que hizo Willy de que esto no tiene sentido, lo que hizo el gobierno, y empalmarlo con la tesis de Luciano de si esto tiene algún sentido desde el punto de vista político y todo eso. A mí me llamó mucho la atención ya hace un tiempo que Carlos Pañi comentó que el Instituto Patria le había encargado a la encuestadora Analogías una encuesta sobre el tema de la percepción de la gente, los ciudadanos, sobre el rol del Estado. Y entonces, después siguiendo las noticias un poco por los periódicos, salió que el 23 de marzo la encuestadora Analogías, que aparentemente está vinculada con el kirchnerismo, hizo una encuesta telefónica de 2.308 casos telefónica en todo el país, en las 24 provincias. Seguramente tiene mucha más ponderación en la muestra de los centros urbanos, donde el título es el siguiente: más del 80% cree que el Estado debe asumir la producción y distribución si los empresarios especulan. Entonces, lo que para Alberto Fernández fue una idea loca, digamos, de que el Estado asumiera un rol de ese tipo, y por eso se fue el gobierno de Cristina y Néstor, digamos, en su momento por la 125, bueno, le fueron llevando estas encuestas de que la gente, la mayoría quiere que la luz y los servicios sean del Estado, que el Estado se meta cuando hay producción y distribución si los empresarios especulan, y dijo, bueno, el pueblo me está reclamando un mayor rol del Estado, y entonces vino la avanzada, aprovechando el caso Vicentín, seguramente para apropiarse de la empresa, de los dólares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que por ahí es genuino su sorpresa de que él no se esperaba eso, porque las encuestas que le arrimaban, seguramente en línea con lo que decía recién Luciano, de que tiene los centros urbanos, en el conurbano en particular, tiene mucha más
ponderación esa opinión que la ciudad de Avellaneda o de Reconquista, y entonces, bueno, por ahí se sorprendió, digamos, o sea que es cierto. Y por ahí es la pregunta a Luciano, si no piensa que por ahí esto es de alguna manera como la 125, desde el punto de vista de una separación entre él y Cristina, no una 125, como bien explicó Osvaldo y Jorge, etcétera, de que esto, digamos, es un fenómeno distinto. Yo acuerdo que es un fenómeno distinto. Pero desde el punto de vista de lo que se puede y lo que no se puede hacer, por ahí, digamos, ahora sí efectivamente piensa que estas ideas locas no tienen cabida y que los que tienen que tener más cabida son los Perotti y no las senadoras Fernández Sagasti. Entonces, si él no piensa que Juntos por el Cambio y otras fuerzas tienen que hacer una gran tarea pedagógica, en particular en los sectores urbanos, grandes centros urbanos, y aprovechar esto para, digamos, cambiar esa opinión de la mayoría de la opinión pública. Gracias. Carlos Módena. ¿Carlos? Sí, ahí está. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, buenas noches. Muy interesante el tema. Yo, por alguna circunstancia de mi vida, en algún momento tuve una actividad relacionada con el campo. Pese a que mi formación es de ingeniero en telecomunicaciones, en algún momento de mi vida, en los años 90, hice engorde intensivo de ganado a corral, hice feedlot, y hice también siembra de granos, en particular maíz, girasol y algo de soja. Fue una terrible experiencia personal para entender qué es lo que le pasa a la gente del campo, que estamos tan lejos de entender qué es lo que le puede pasar. En rigor de verdad, me parece que el problema de Vicentín lo desconozco y creo que le caben todas las generales de la ley, que le cabe a cualquier empresa que se presenta a una convocatoria y si se sobreendeudó, si tuvo mal administrada. Desconozco absolutamente el detalle interno de lo que es Vicentín. Lo que sí digo es que no me parece justo que nosotros intentemos regular la actividad por lo que le haya ocurrido a Vicentín. En rigor de verdad, recién nos escuchaba hablar de un impuesto a la tierra no productiva. A mí me da un poco de temor porque me parece que eso es confiscatorio. Mañana puedo ponerle un impuesto al ahorro no productivo. Y entonces yo quiero que todo el ahorro no lo tengan en el colchón, ni en su casa, ni en la caja de ahorro. Quiero que esté invertido en otra cosa, porque no es productivo. Es peligroso, le tengo miedo. La retención que se hizo en la 125 es absolutamente confiscatoria. ¿Por qué? Porque es una retención sobre lo facturado, no sobre la ganancia de una empresa. Yo arrendé un campo, yo compré urea para sembrarlo, compré fertilizante, compré herbicidas, compré maquinaria para la cosecha, y cuando fui a exportarlo, el 30 no sabía si iba a ganar o perder. Además tenía de socio a Tata Dios, que me lloviera lo justo, no más, el momento oportuno, sin viento y sin piedra, porque con alguna de esas cosas el negocio desaparecía. Y entonces resulta que el Estado se lleva el 30% de lo facturado. Creo que no hay nada más confiscatorio que una retención de ese estilo. Yo preferiría que el Estado me diga, le diga al campo, yo no tengo actividad agropecuaria ahora, pero que le diga, señor, me voy a quedar con el 50% de su ganancia. Es más honesto. Es mucho más honesto que quedarse con una retención por lo exportado. Además, con otro problema grave. Nosotros creíamos que éramos el granero del mundo, y yo me acuerdo que empecé a comprar maíz para alimentar al ganado a $90 la tonelada. 90, $100 la tonelada, 1995. En ese momento hubo una seca en el norte y en la bolsa de Chicago el grano se fue a $150 la tonelada. ¿Qué es lo que me pasaba? Perdía plata porque me costaba más caro engordarle 1 kilo a la vaca que lo que después recuperaba por vender esa carne. Entonces cerramos el feedlot porque nos dimos cuenta que este negocio no dependía de
dos vías que se transitan en forma paralela. La carne en la Argentina va por la vía nacional y el grano por la vía internacional. Cuando el grano aumenta, la carne no puede aumentar y entonces el hombre de campo pierde dinero. Carlos, estamos con tiempo. Sí, discúlpenme, pero quiero que esto voy a ser breve. El hombre de campo es un tipo que sufre a los políticos que se sientan y en algún momento creen estar regulando una actividad. Entonces, en un momento determinado, algún genio dijo, el grano no puede pagar un IVA del 20%, paga un IVA del 10%. Y lo descalzaron al chacarero, porque todo lo que compra lo paga el 20% y todo lo que vende lo paga el 10%. Pierde el 10% que no recupera más en manos del Estado. Conclusión. De esto todos sabemos mucho, ¿no? Sabemos que fue el impuesto al cheque que se puso una vez y no se sacó más. Sí, pero por favor, Carlos, yo lo entiendo, pero... Esta actividad es compleja, el resumen para mí es, esta actividad es compleja y lo que no se puede en ninguna actividad es modificar las reglas de juego una vez que están echadas. Y esto es lo que nos pasa a los argentinos, no sabemos fijar una regla de juego. Y entonces, de acuerdo al estado de la caja, hacemos ajuste. Entonces, ninguna actividad va a funcionar en el país. Gracias. Graciela, no, mira, comentario y después mi comentario lo hizo Gerardi. Es mucho sobre lo político, porque obviamente yo del tema campo conozco lo que he oído y demás, pero no creo que sea hoy lo que nosotros podemos modificar. Sí, preocuparnos por cómo se manejó políticamente y el por qué. Por eso me interesa lo que dijo Ricardo y me sentí ya interpretada para que lo volviera a repetir. Y Luciano, más allá de agradecerle a todos porque aprendí un montón, tanto a vos Jorge Cincunegui como Osvaldo y como a vos Luciano, les agradezco mucho, pero no voy a hacer más comentarios. Gracias. Bueno, hacemos una ronda final bien rápida. Teóricamente entendíamos que terminar a las 9, pero vamos a estirarnos unos minutos. Osvaldo. No, se ha dicho, cada uno de los temas en sí requiere mucho escrito, hay mucho debatido durante décadas, ¿no? Quisiera volver a algunos de los temas, pero yo trabajé años en la demostración de la renta potencial, en la Argentina con Lucio Beca. Después de 3 años de fuertes inversiones, se llegó a una conclusión clarísima. Primero, Argentina no tenía condiciones catastrales, es un desafío que hoy tampoco se podría hacer desde el punto de vista de la instrumentación fáctica. Segundo, hay sistemas mucho más simples, que en esa época no había la tecnología que hay hoy para la percepción del impuesto a la ganancia. El agro, como el resto de la economía argentina, hay una evasión enorme, por supuesto, por eso a veces se apela a las retenciones, pero la retención se puede controlar mucho más porque hoy hay mucha más tecnología y muchas más posibilidades para el control impositivo. Por lo tanto, claramente el impuesto a la ganancia es un impuesto muchísimo más correcto, estimula la producción y no enfrenta justamente, como aclaró muy bien la persona que habló sobre su experiencia agraria. Entonces, lo que dijo él está muy bien. Hay que respetar mucho la cuestión agraria, hay que conocerla, hay que respetar mucho a los productores. Y esto es un déficit que es muy notable, ¿no? Yo lo veo todo el tiempo, hacemos la discusión de los que trabajamos en el tema agrario, la escasez de gente en el plano de las ciencias políticas, de las ciencias sociales, el enorme desconocimiento que hay, ni hablemos en las universidades, sobre la especificidad del sector agropecuario argentino. Hay visiones absolutamente anacrónicas. Y esto no sería un problema si fuera solo un tema de desconocimiento. El problema es que el peso de estas visiones, en el sentido común de la sociedad argentina, del periodismo, de los estudiantes, pesa mucho, y por lo tanto cualquier medida que parece progresista, etcétera, que parte de una visión absolutamente trazada sobre lo que es el agro argentino, de su capacidad, de su pujanza y de los profundos cambios tecnológicos que ha emprendido, pesa en la sociedad, pesa en los políticos y pesa también en aquellos cuadros jóvenes
que desgraciadamente que ha captado mucho el kirchnerismo, etcétera, y que tienen una mirada que combina una alta ignorancia, un prejuicio ideológico profundo, que viene de una larga historia de la Revolución Cubana por acá, por lo menos, y que, bueno, esa densidad ideológica, esa trama de ideas, en algún momento las ideas se materializan, se concretan en acciones de los individuos. Y bueno, y después, ya sea porque lo piensen, o que después sea fácil, o sea por un problema de oportunismo político, terminan desencadenando los procesos que se escapan de un mero tema de intereses materiales directos. Entonces, me parece que hay que tenerlo presente cuando vemos cómo se comportan las sociedades y cómo se construyen a veces iniciativas políticas o cómo fue como símbolo a la cuestión de Vicentín. Yo también creo que puede ser un punto de viraje, en el sentido que se aclaró hoy acá, en el sentido de haber puesto las cartas sobre la mesa. Creo, a su vez, en relación a lo que decía Luciano, que yo no simplificaría tanto. Me parece que más allá de lo que parece una coincidencia estrecha o una subordinación de un grupo del otro, yo sigo creyendo, por el peso del interior, por el peso que tiene lo que expresa Perotti, lo que expresa la gente de Córdoba y una serie de sectores dentro del peronismo, creo que eso sigue teniendo mucho peso y que esto recién empieza dentro de que lo de Vicentín puede ser importante mucho más para la interna política del gobierno a veces que la mera cuestión del enfrentamiento con la oposición. Es un tema que va a estar presente, que va a pesar toda la cuestión agraria y todas las cuestiones de este tipo y que va a mantener. Yo creo que hay diferencias importantes, no digo que no hay que perder de vista, no hay que simplificar, me parece, la política, y no creo que podamos simplificar todavía, más allá que a todos nos disguste mucho la forma del presidente, de que va de un lado para el otro, que es un nivel de oportunismo que no es nuevo, por otra parte, más allá de esto que uno rechaza, creo que de todas maneras no hay que perder de vista que detrás hay intereses distintos, y que esto en algún momento va a reaparecer en la política. Gracias, Osvaldo. Jorge. Un segundo. Hola, sí, básicamente yo creo que estamos planteando una idea que es la siguiente, es decir, la política es la arena donde se discuten los grandes temas de la organización de la nación, pero también hay las políticas, que son las acciones estratégicas que tendremos que cuidar para llegar a un objetivo a largo plazo. Es decir, desde ese punto de vista creo que ha habido una muestra clara de que realmente no se ha cuidado de una manera especial realizar políticas consecuentes para llegar a esos objetivos. En definitiva, las políticas tienen que estar basadas en la evidencia. Tenemos que dejarnos de charlar sobre objetivos que no son realmente ninguna evidencia, sino que son simplemente expresión de voluntad de poder de algún grupo, y tenemos que acostumbrarnos a pensar en el largo plazo para lograr sacar el país adelante. La experiencia, lo que saco del caso Vicentín es que realmente precisamos discutir mucho más las políticas basadas en la evidencia, y en ese sentido yo creo que ha sido muy valiosa esta reunión, y agradezco mucho las contribuciones de todos los que han hecho las preguntas y las observaciones. Nada más. Luciano, te quedaste con la última palabra. Gracias, un honor. Bueno, no, muy simple. Me parece que lo que plantea Ricardo es la gran pregunta política hoy, si hay dos gobiernos o hay solo uno, digamos, si hay si Alberto representa la moderación de la que hablaba recién Osvaldo, que representan otros gobernadores podríamos ubicarlos en el centro racional del peronismo, podemos poner ahí, obviamente, a Schiaretti desde ya, y obviamente a Perotti,
aunque tiene sus bemoles, que sería largo de explicar, es mi coterráneo, pero es obviamente alguien que ocupa ese centro, y yo creo que lo de Vicentín justamente puso en crisis eso, puso en crisis precisamente en lo simbólico, esta moderación que representaban esos sectores sobre los cuales Alberto Fernández se apoyó durante la campaña, y que estuvieron ausentes en la presentación. Por ejemplo, no estaba el senador por Santa Fe, o los senadores por Santa Fe no estaban ahí, no estaba el gobernador Perotti, que se enteró prácticamente por los diarios. Efectivamente, esto Vicentín lo pone en cuestión, y en la lectura que yo hago, que es una lectura, es una especulación política, obviamente, no es que tengo la verdad, yo creo que de alguna forma sacó a la luz esta idea de que Alberto Fernández en realidad era, o es, más bien parte de una estructura, de un proyecto de poder que lo excede, y que, como dije al principio, me parece a mí que lo tiene como un administrador, digamos, fiduciario, en una transición que el kirchnerismo supone hacia nuevas generaciones, que son donde está el futuro, y ese futuro para Cristina Kirchner es la cámpora, y creo que eso quedó muy claro. Ahora, si después Alberto Fernández va a resolver esta contradicción pegando un portazo y haciendo un giro hacia otro lado, la historia, el tiempo lo dirá. Hoy por hoy no hay ninguna señal de que eso ocurra, de que muestre cierta independencia, autonomía y la creación de un proyecto propio de centro racional con eje en los gobernadores, el sindicalismo y el empresariado nacional, sino más bien lo contrario. Entonces, me parece a mí que eso es la pregunta que tenemos que develar. Me parece que Vicentín dio una clave bastante clara de cómo se movía el gobierno. Así que, para no ocupar más tiempo, creo que esa dejo como última pregunta más que reflexión. Bueno, muchas gracias, Luciano. Yo quiero agradecer muy especialmente a Luis Katz, que está en los controles, y a Osvaldo, a Jorge y a Luciano, y a todos ustedes. Y bueno, terminamos nada más que con 5 minutos atrás. Muy buena. Gran moderador. Muchas gracias a los expositores y a todos. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias.